Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo les va? O buenas noches, o buenas, o ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, esta es otro acercamiento virtual que vamos a tener, ¿no es cierto? Estamos en una materia que es muy linda, que se llama Trabajo y Ciudadanía. Hoy vamos a conversar hoy les quiero contar, ¿no? Quiero contarles sobre un tema que a mí me gusta mucho, a mí me parece muy lindo, ¿no? En tanto que, yo les cuento así, cuando yo era chico, y todavía se viajaba en carabelas, este tipo el tema que vamos a conversar hoy, lo charlábamos así entre amigos, ¿sí? Es decir, cuando yo era pibe, no había internet, no había... Miren, recién habían aparecido unas mesas con jueguitos que estaba el Pac-Man, o sea, imagínense, ¿no? No había otro juego electrónico, como ustedes tienen ahora ¿cómo se llama? El fútbol soccer, el FIFA soccer, bueno, esos que juegan ahí en la Play, que está buenísimo. Yo no juego así, pero no importa. Y les contaba, ¿no? Les quería decir que esto nos reuníamos nuestros amigos así, los pibes, y charlábamos, ¿no? Pero no lo analizábamos, no lo estudiábamos desde el punto de vista científico ni académico, era una mera conversación entre nosotros que discutíamos, ¿no? Cambiamos de opinión sobre ciertas conductas que tenían a veces los profesores, a veces la rectora del colegio, a veces los padres, ¿sí? Entonces, bueno, decíamos, mirá, y no era nada fundamentado con criterio, ¿no? Con criterio científico, era nada más que una conversación de, de pibes, ¿no? Éramos filósofos en zapatillas de goma, como dice Charlie García o algo así. No sé. Bueno, este es un tema muy lindo que me gusta, ¿no? Cuando hablamos de trabajo y ciudadanía, dijimos que vamos a tener el concepto de trabajo como esa actividad humana que el hombre ofrece a otra persona, que puede ser una persona humana o una persona jurídica. Entonces una persona ofrece su actividad humana a cambio de una remuneración, de un sueldo, un salario, ¿no? Una cantidad de dinero, ¿sí? Teléfono. Quiero decir que estamos hablando de acciones lícitas, de actividades humanas lícitas, ¿no? Porque si ustedes me dicen, sí, profe, pero qué sé yo, mire, en Sinaloa o en Colombia, La Plata ahí, bueno, no, estamos hablando eso estaría bueno discutirlo en derecho penal, ¿sí? Derecho penal 2, por ejemplo, ¿no? Cuando se estudian pero acá no, acá estamos hablando de trabajo y ciudadanía y se considera vamos a hablar sobre el trabajo lícito, ¿sí? Después vamos a ver otros tipos de condiciones, vamos a ver otras situaciones, pero vamos a hablar ahora de lo que es el trabajo lícito. Volviendo. Entonces decimos que nosotros vamos a decir esto. Cuando hay una transición desde la época de trabajo artesanal, aquella que hacían los talleres, ¿sí? Acuérdense que después de las cruzadas, surge de una manera muy amplia, ¿no? No resurge, va a resurgir de una manera muy amplia el comercio entre Europa y Asia, ¿sí? Y los europeos importan muchas cosas de Asia para ser comercializadas en Europa. Y después de eso, ¿no? En ese transcurso, muchos de esos importadores, de esos mercaderes que traían mercaderías desde Asia para venderlas en Europa, se transforman de a poquito en productores de bienes.
Es decir, comienzan a producir bienes con el objeto de venderlos y así obtener ganancias. Y esto lo van a hacer en los talleres, ¿no? A partir del siglo XIV cuenta la historia de la economía política. A partir del siglo XIV hay una revolución comercial, ¿sí? Donde poco a poco esa nueva clase social que está surgiendo en la población llamada burguesía comienza a independizarse del señor feudal. Y esa independización, esa independencia que va tomando esta nueva clase social que se va a llamar burguesía, ¿no? Comienza a instalarse en los burgos, que esos burgos son poblaciones, son poblados, son aldeas que cada vez se van haciendo más grandes, pero que empiezan a tener primero una autonomía y después una independencia de los señores feudales. Acuérdense que los señores feudales eran en la relación señor feudal vasallo, ¿sí? O siervo de la gleba, ¿sí? El señor feudal era el dueño de la tierra y por supuesto no la prestaba. No. Él consentía el uso de su tierra, pero no la prestaba, menos venderla. Entonces, ¿qué hacen esta nueva clase social que va surgiendo en las poblaciones, que se llama burguesía? Comienza a comprarse esos lugares, y al comprarse esos lugares, ¿qué pasa? Se rompe la relación de poder que existía entre el señor feudal y esa nueva clase social llamada burguesía, y esa burguesía comienza a ser más independiente, más autónoma, ¿no? Empieza a tener y eso, su poder, comienza a tener su poder. La burguesía empieza a tener su poder. ¿Qué clase de poder? Un poder económico, ¿sí? Empieza a tener un poder económico. Hay muchas partes, hay muchos cuentos, muchas obras de Shakespeare que habla sobre eso. Hay, por caso hay una que está buena que se llama El Mercader de Venecia. Ahí cita, ¿no? Va mostrando esa parte, como en la época en que vive Guillermo Shakespeare, fíjense esa traducción libre del inglés al castellano, William Shakespeare, y va a mostrar cómo va a estar surgiendo esa nueva clase social. Bien, entonces decimos que comienzan a surgir los burgos. En esos burgos comienzan a producirse bienes, y esos bienes se producen en talleres, y esos talleres tienen un dueño, el burgués, el señor burgués, el dueño de la producción, de las cosas con que se hacen las cosas y de las cosas que se hacen con las cosas. Es decir, es dueño del taller, es dueño de la artesanía que se hace, ¿sí? Y por lo tanto es dueño de su ganancia. ¿Vamos bien? Muy bien. Ahora, cuando surge la revolución, la revolución industrial, allá por el siglo XVIII, 1760, se va a modificar la producción. ¿Por qué? Porque a partir de este momento la producción va a ser deja de ser carácter artesanal para ser carácter serial. Es por serie. Es decir, todas las cosas se van haciendo y por caso, bueno, no sé, todas las tazas son iguales. No hay dos tazas distintas. Todas las tazas son iguales. No vamos a poder diferenciar esta taza de otra, ¿sí? En cambio, con la artesanía, cada cosa tenía su dueño. El artesano lo había hecho. Entonces él decía, por caso, no sé, imagínense, esta virome la hice yo, miren cómo me salió, está perfecta cosa, le dice. Entonces era del artesano. Ahora, con la revolución industrial, esta taza ya es seriada, son todas iguales, son todas iguales. Entonces ahí eso cambia. Lo que hace la revolución industrial es transformar, fíjense esto es muy grosso, esto es muy grosso, transforma el antiguo taller en fábrica, y el artesano que hace la cosa como quiere, y porque lo hace como quiere le lleva su tiempo, deja de ser artesano para transformarse en un trabajador. Y el trabajador debe producir. El trabajador debe producir bienes.
¿Esos bienes para qué? Para ser comercializados. Entonces, el trabajador tiene una función, que es, bien, crear o hacer bienes. Nada más. Producir, producir y producir. Esa es la función del trabajador. Y acá hay una gran diferencia. Acá hay un gran cambio. ¿Por qué? Primero que todo, el artesano casi era dueño de la cosa. Casi era el dueño de la cosa. Y la transmitía. Y seguía el artesano teniendo cierto vínculo, cierto enlace con esa cosa que había hecho y que después tenía otro dueño. Pero el trabajador no, el trabajador tenía que producir bienes, producir. Entonces el trabajador ya sabe que lo que hace no es de él. Y también sabe que lo hace sin cosas que son de él, porque ahora son del dueño de la fábrica. ¿Sí? Eso es un gran cambio. Pero también algo más profundo que este cambio fue que ya no se precisaban más artesanos. Ya no se necesitaban más artesanos. ¿Qué precisaban? Se precisaban trabajadores. ¿Cómo? Sí, se precisaban trabajadores. Y eso significa que había que crear trabajadores. Se debían crear trabajadores. Y esto de crear trabajadores implica que estos trabajadores, a partir de ahora, había que hacerlos. Y esos trabajadores debían tener una forma de vida totalmente distinta a la que tenía el artesano. Esta revolución industrial implicaba que había que enseñar a la gente a ser trabajadora. La gente tenía que aprender a ser trabajadora. Y esto fue muy fuerte. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene disciplina. Los trabajadores, los que trabajamos, tenemos una disciplina. Y esa disciplina debemos respetarla. ¿Sí? Los trabajadores aprendemos disciplina y aprendemos cómo debemos comportarnos. Y sabemos que si no nos comportamos de acuerdo a esa disciplina que nosotros los trabajadores asumimos, vamos a recibir una sanción, vamos a recibir un castigo. Y en ese periodo de transición, ¿sí? Tuvo que sacar a esa persona del taller, arrancarle ese espíritu de artesano e inculcarle y enseñarle que debía ser un trabajador. Por lo tanto, cambia la sociedad. Ahí va a cambiar la sociedad, porque ya a partir de ese momento la gente comienza a disciplinarse, comienza a ser disciplinada y comienza a aprender, instruirse de cómo debe ser el trabajador. Y eso, bueno, implica, primero que todo, que ya no sos una persona. Ahora sos un trabajador. Por lo tanto, esto va a significar que esa persona ahora tiene que cumplir ciertas leyes, ciertas normas, tiene que tener ciertas normas, tiene que comportarse de un modo porque sabe que si no va a recibir una sanción. ¿Sí? Durante este lapso de tiempo, a las personas se las empezó a enseñar, ¿sí? Y por supuesto que, como había dicho, si uno no aprendía, recibía una sanción. Y esa sanción no solamente era sanción, era un castigo para la persona que no cumplía con las normas impuestas, que no se portaba como un trabajador, que no trabajaba, no solamente era un castigo para esa persona que no trabajaba, sino que también estaba hecho para ser ejemplo de las demás personas. Es decir, eran vos que no trabajás o vos que no tenés un trabajo, vas a recibir una sanción. Y ustedes, fíjense que si no se portan como debe ser, como un trabajador, van a terminar como él. Van a terminar en un lugar sancionados. Y esa sanción, un señor llamado Michel Foucault
un francés llamado Michel Foucault, hizo un estudio de este periodo, esta situación histórica, esta transición, ¿no?, que estaba viviendo la sociedad humana en Occidente, ¿no?, en Occidente, y él detalla o describe cómo se va dando ese disciplinamiento, cómo se lo va haciendo la persona trabajadora. Entonces dice, por caso, ¿no?, dice así: bueno, si vos no te portás como corresponde, no sos normal. Ahí fíjense una cuestión muy importante, la normalidad. ¿Quién pone la normalidad? ¿Quién dice que somos normales o anormales? Y el que manda, obviously, el que manda. Entonces, en esa época que se precisaban trabajadores, que las fábricas precisaban trabajadores porque las fábricas tenían que producir muchos bienes para poder comercializarlos, para poder venderlos y de esa manera obtener grandes ganancias y gracias a esas ganancias tener poder económico, también esa nueva sociedad, ¿sí?, que necesita personas trabajadoras, ¿sí?, debe ser disciplinada y debe aprender nuevas formas de comportamiento. Y ahí vemos que existe la sanción. Foucault decía que es muy simple, dice: si no sos normal, sos anormal. Y si no sos anormal, tenés que ir a un lugar para cuidarte, para sanarte, para ser normal. Y así dice Foucault. Entonces, la sociedad inventa 3 instituciones. Así dice. Bueno, no sos normal, estás crazy. Y si estás crazy, si estás loco, ¿qué precisás? Bueno, un manicomio. Y ahí se crea el manicomio, donde están encerrados los locos, los que no comprenden la realidad, los que miran, ven otra realidad. Esos son los dementes. Entonces, uno se crea ese manicomio, se crea ese hospital psiquiátrico con grandes paredes y alambradas, ¿sí?, donde los que van por afuera dicen: yo no quiero estar ahí. Y los que están adentro dicen: me gustaría salir porque yo no estoy loco. Entonces, ahí vemos la sanción, que para el que está loco, está encerrado. Y para los que están, o los que hacen que están cuerdos, ¿sí?, ven al que está encerrado y dicen: yo no quiero estar ahí. Entonces ahí hay un poder de disciplinamiento. Segunda institución, el hospital. El hospital donde vos estás con todos los demás seres humanos enfermos. ¿Sí? Entonces vos estás sano. Vos estás enfermo. Bueno, puede ser un hospital neuropsiquiátrico, que estás enfermo en la cabeza. Puede ser un hospital del quemado, que te quemaste. O de infectología, ¿sí? O, bueno, en el hospital están los que no están sanos. Y la tercera institución a la que se refiere Foucault es la cárcel. Obvio. ¿Por qué? Porque no ser un trabajador, ¿sí?, significa ser un vago, significa estar en contra de la sociedad y ser un peligro. Sos un peligro. Si no trabajás, sos un peligro. Estamos hablando del siglo XIX, principios del siglo XX, donde, bueno, la ganancia, ¿sí?, o el poder económico estaba en la producción y comercialización de bienes, ¿no? En ese contexto lo hace Foucault. Entonces, él va a decir: bueno, en este momento, ¿no?, así le dice Foucault, es una sociedad de disciplina. ¿Por qué? Porque te imponen una forma de ser, te disciplinan, ¿sí? Entonces, bueno, vos tenés que ser normal. ¿Y dónde se aprende a ser normal? ¿En qué lugar aprendemos a ser normal? En la escuela. La escuela es una institución de disciplina. En la escuela te disciplinan. Por eso, si llegas tarde, te llaman la atención. Si no te vestís como corresponde, te llaman la atención. Si no te peinás, te llaman la atención. Si no usas el calzado que corresponde, te llaman la atención. Si no presentás los deberes cuando corresponde, te llaman la atención. Es igual que una fábrica. Porque si en la fábrica no te vestís con la ropa con el mameluco para trabajar, te retan. Si sos de una fuerza de seguridad y no vas con el uniforme, te retan. Si trabajás en un banco y no vas como corresponde, te retan. Si no entregas el trabajo cuando corresponde, te retan. Entonces ahí vemos cómo la escuela es la gran formadora
de personas, nos forma, nos hace aptos para la sociedad, nos saca así, chiche bombón, ¿no? Vuelta y vuelta, como corresponde, ¿sí? Entonces, ahí vemos las instituciones ¿qué nos van a hacer? Nos van a disciplinar, nos disciplinan. Pero después Foucault dice que esto va transcurriendo con el tiempo y hay una transformación. Se va cambiando, se va metaforizando. Entonces, a partir de la década de 1980 las cosas van cambiando y hay un cambio en la sociedad, hay un cambio, dice Foucault, ¿no? En las relaciones laborales, que eso tiene una repercusión en las relaciones sociales. Y ya no hay una sociedad de disciplina, hay una sociedad de control. Y esta sociedad de control es una sociedad que sabe dónde estás, sabe lo que haces, sabe lo que consumís, sabe qué música escuchás, sabe qué videos ves en YouTube, sabe qué artículos revisás en Mercado Libre, sabe qué es lo que compras en el súper, sabe qué es lo que pedís al delivery. Eso se llama sociedad de control. Y esta sociedad de control, al revés que la sociedad disciplinaria, donde si vos no hacías lo que debías, recibías una sanción, hoy en día, si no consumís lo que debés, vas a recibir una sanción. Fíjense, ¿sí? Y hay una sanción, no una sanción de carácter jurídica, ¿no? Es decir, que vos vas a perder la posibilidad de moverte, ¿no? Sino que vas a recibir una sanción de carácter social. ¿Por qué? Y bueno, porque ciertas cosas están buenas, ¿no? Como dice mi hijo, garpa, ¿no? Esto garpa, así dice mi hijo, ¿no? Y si no lo consumís, no queda piola. Por caso, hay celulares que dan más prestigio que otros. Hay zapatillas que dan más prestigio que otras. Hay lugares para ir a vacacionar que dan más prestigio que otros. Hay lugares para ir a pasear que dan más prestigio que otros. Y a esos lugares siempre saben quiénes van. Y eso es un control, ¿sí? Ahí hay un permanente control donde nos monitorean, ¿no? Para ver qué hacemos y dónde estamos. Una vez, un alumno mío que estuvo buenísimo, dice, profe, mire esto. Entonces, dice, ¿puedo usarlo? El celular, ¿no? No podíamos usar porque estábamos en la escuela. ¿Puedo usarlo? Sí, a ver, muéstrame. Lo puso ahí abajo y dice, ¿sabe que me gusta Bon Jovi? Mire, sacó el celular, lo abrió y empezó a tener en el buscador, ¿no? En el navegador, todas cositas de Bon Jovi le ofrecían. Un álbum, videos, conciertos que va a dar Bon Jovi. Bon Jovi es Bon Jovi, no sé cómo se dice. Es un grupo de música rock norteamericano. Y bueno, estaba el asistente ese que por voz, ¿sí? Estaba activado y saben lo que hacemos, ¿sí? Entonces ahí vemos que esa es, tenemos 3 sociedades, ¿no? De acuerdo a los sociólogos, que tiene que ver con lo que es el trabajo, ¿no? La primera de las sociedades se llamaba así, Sociedad de Soberanía. La sociedad de soberanía, donde esto transcurre en la época de la monarquía absoluta, ya hace más o menos antes de 1789, ¿sí? Antes de la Revolución Francesa. Antes de ese momento, los reyes absolutos de cada reino o el emperador, tenía decisión sobre tu vida, ¿sí? Tenía decisión sobre tu vida. Entonces, bueno, si vos te habías portado mal, te condenaba a la muerte. Después vino lo que se llama la sociedad disciplinaria, ¿no? O de disciplina. ¿Qué es lo que está hablando Foucault? ¿Sí? Donde viene la transición desde los talleres hacia las fábricas y donde hay que formar a este trabajador. Y esa formación se da a través de imponer que tiene que ir a trabajar.
Y si no trabajás, no sos normal. Y si no sos normal, una de las instituciones te va a corregir. La cárcel, si haces delitos, no trabajar es un delito. El manicomio, si estás loco, no trabajar, los locos nada más no laburan. Y los enfermos, ¿sí? ¿Por qué? Porque un enfermo no tiene condiciones físicas para trabajar, por lo tanto, tiene que estar sano para poder trabajar, ¿sí? Y teniendo en cuenta que el trabajo es el sustento de todas las personas, ¿sí? El trabajo dignifica, el trabajo es el sustento de una familia. ¿Vamos bien? Ahora, hay una institución superior que es la encargada de disciplinar, como dijimos, que es la escuela. Posteriormente, allá por la década de 1980, esto se va a cambiar y va a transformarse en la llamada sociedad de control, que es, bueno, justamente lo que nos pasa hoy, ¿no? Fíjense que para poder viajar en colectivo ahora con la pandemia, estamos en abril de 2021, tenemos que tener nuestra tarjeta SUBE reconocida en la aplicación para poder viajar, ¿sí? Y fíjense que hoy hay trabajadores esenciales y no esenciales, ¿sí? Y bueno, eso es una sociedad de control. También, por ejemplo, cuando nosotros entramos o salimos del país, eso lo sabe, ¿no? Se sabe quién paga los impuestos y quién no, se sabe quién compra en un supermercado y quién no, quién, no sé, compra dólares y quién no, ¿sí? Salvo que uno compre, como dijimos, en el mercado negro, pero si no, no podés comprar. Entonces ahí vemos que quise poner estas tres cosas. Primero, sociedad de soberanía, donde el rey, el monarca, tenía plena soberanía sobre tu cuerpo. Segundo, sociedad disciplinaria, es la transición de los talleres artesanales a las fábricas. Hay que ser trabajador y hay que trabajar en la fábrica. ¿Para qué? Para que la fábrica produzca y tenga mucha ganancia. Bueno, está bien que después la ganancia se queda el dueño de la fábrica, pero bueno, no importa. Son las reglas de la sociedad. Y por último, lo que se llama la sociedad de control, ¿sí? Pero también la sociedad de control es consecuencia de otra cosa. Es la consecuencia de la disminución de oferta, de la cantidad de trabajo que uno puede conseguir. Hoy hay mucho menos trabajo, es mucho más difícil conseguir trabajo que lo que era antes. Muy bien, muy bien. Espero que les haya gustado. Para mí es un tema muy interesante, está buenísimo, porque uno aprende mucho de esto. Cuando yo estaba en el servicio militar, un día les cuento lo que me pasó con el Cabo Primero Santos. Está muy bueno. A mí me enseñó mucho. Mirá, tienes razón. Un día les cuento. Les deseo a todos un hermoso fin de semana y nos tenemos que cuidar. Barbijo y a cuidarse, chicos. Es más lindo. ¿Por qué? Uno dice, ay, qué aburrido estar todo el día encerrado. Sí, bueno. Pero por lo menos nos cuidamos la salud y dentro de poco vamos a poder salir con salud. Eso está bueno. Bueno, chicos, chao. Espero que les haya gustado.